y facilite la posibilidad de ellos encontrar la vara de pescar. No quieren el pescado, sino la vara. Y esto supone un cambio de mentalidad muy importante, porque supone que la gente no está pensando en el Estado como, ya no está pensando tanto en el Estado como el gran padrecito que puede resolverlo todo, sino en el Estado como un obstáculo que no les permite a la gente desarrollar sus propias iniciativas. Y esto supone ya una conciencia política de la gente. Eso supone que los cubanos no estamos en el esquema de la pobreza. Estamos, como siempre ha sido, en el esquema de unas clases medias que al menos mentalmente, la gente se ve así como parte de una clase media, mentalmente hablando, que no tiene los espacios y las alternativas para construir su propio bienestar. Si uno se fija en lo que comúnmente se hace en Cuba cuando uno quiere resolver los problemas, uno se puede dar cuenta de que hay un cambio fundamental, un cambio muy sutil pero muy importante. La gente paga por el servicio. Cuando la gente paga por el servicio, no está pensando justamente en que el Estado le ofrezca servicio, sino que le ofrezca la oportunidad de pagar para obtener ese servicio. Si yo tengo dinero, yo quiero pagar por ese servicio. Y eso no es un esquema de pobreza. El pobre está esperando a que el Estado venga, le toque la puerta, abra la puerta y le facilite lo que necesita. Por lo tanto, sí creo que ya hay una conciencia política. Lo que pasa es que mucha gente tiene una visión de Cuba como un país del tercer mundo, empobrecido, con un Estado totalitario, gente que no está pensando más allá de las propias necesidades del estómago, pero ya no es así. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque justamente por el trabajo que estamos haciendo, caminamos toda la isla. Nosotros tratamos de movernos fuera del entorno de las grandes ciudades, que es donde de alguna manera se dan los grandes debates. Tratamos de ir a lugares recónditos, a ver cómo la gente está pensando. Y yo podría decirle que la tendencia fundamental de los cubanos es justamente a darse cuenta de que hay un problema político en el país y que hay que resolver ese problema político. Está claro que falta lo fundamental, que es el clima de confianza, para que la gente se sume a iniciativas, que la gente vea esta alternativa y vean alternativas políticas para el cambio. Ya requiere un trabajo que no es fácil y no se construye de la noche a la mañana. Jesús. Sí, vamos a ver. Bueno, ante todo, un poco darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te sigo mucho por Estado de SAT, he visto algunos debates tuyos, además muy lúcido, muy inteligente, sobre un poco los temas sociales en Cuba. Y también sigo un poco bastante las noticias sobre lo que está pasando en Cuba, ¿no? De hecho, ya llevo 18, 19 años en España y ya tengo billete para el 4 de abril, me voy a Cuba y no regreso más, me quedo en Cuba, porque creo que en Cuba están pasando cosas interesantes y yo creo que mi deber es estar allí. Por tanto, yo el 4 de abril me marcho a Cuba. Hombre, ¿no se podría incluir también dentro de estos proyectos del Partido Arco Progresista la vuelta de los cubanos que están en el exterior? Me pregunto. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer era la siguiente, digamos, si observamos el panorama un poco de la disidencia en Cuba, por ejemplo, la parte oriental, la parte central y la parte de La Habana, yo me guío un poco por la información que leo en Twitter, porque aquí generalmente, aunque puedo consultar el estado de SAT y puedo ver algunas cosas que se juegan en la red, Twitter también da un poco una información bastante actualizada sobre el problema, ¿no? Entonces, como tú lees información en Twitter, tú te das cuenta y analizas un poco el tema de la oposición en Cuba. Por ejemplo, en las provincias orientales tienen una forma diferente de hacer hasta cierto punto oposición, un trabajo más volcado a la comunidad, más de ayuda a la comunidad y de cubrir aquellas necesidades que el Estado ha ido perdiendo poco a poco, como bien decías tú, en un análisis de un debate ciudadano, de que el Estado se va descomponiendo el Estado, ¿no? Pero todavía le queda hasta cierto punto sus pilares que lo sustentan. Entonces, un poco la oposición central también tiene sus características y las características de la oposición de Ciudad de La Habana me parece que es un poco más intelectual, ¿no? Más un poco a la esfera de la intelectualidad que otra cosa, ¿no? Ante todo un poco lo que se ve en Twitter y esas cosas. Mi pregunta, ¿no es posible hacer un congreso nacional de la oposición en Cuba para
elaborar estrategias, métodos, formas para un poco enriquecer más el trabajo de la oposición? Bueno, es necesario. Quizás un congreso es demasiado, una palabra demasiado densa. Demasiado densa. Sí, pero es necesario buscar puntos de confluencia y eso está sucediendo, ¿no? Cuando la gente ve y hace una distinción entre cómo se enfrenta el fenómeno de la sociedad civil en Oriente, en el centro y en La Habana, a veces se establece una distinción que no es absolutamente real en torno a lo que está pasando, ¿no? Porque muchos de estos grupos cooperan entre sí, independientemente, y vienen cooperando entre sí, independientemente de la fórmula que tengan para, digamos, enfrentar al régimen y buscar la manera de solucionar los problemas, ¿no? Lo que sucede básicamente es que la oposición en Cuba no ha tenido todavía, y eso hay que conquistarlo, el espacio público que se necesita para sentarse en torno a una mesa y debatir todas las estrategias de cambio que deben ser. Porque las estrategias no se excluyen, para nada. Lo que hace falta es esa mesa y ese espacio para el intercambio. Se vienen dando esfuerzos, cada vez que un esfuerzo es muy grande, pues el gobierno lo reprime con fuerza, como ustedes también deben saber por las informaciones, y al mismo tiempo eso frustra algunas opciones de encuentros, de reuniones y de mesas de estrategia común. Pero en los 2 últimos meses podría decirte que se ha venido trabajando en esa dirección y en esa mesa que se ha tratado de constituir en los últimos tiempos confluye gente del Oriente que tiene estrategias, digamos, de más rebeldía callejera, gente del centro que de alguna manera comparten ambas visiones de cómo enfrentar el asunto, y gente también del occidente, Pinar del Río, Ciudad de La Habana, que ciertamente todo parece indicar que tienen una visión más intelectual, pero no necesariamente eso refleja lo que está pasando realmente en La Habana, porque en La Habana mucha gente también protesta en la calle. Lo que pasa es que en la región occidental la gente tiene más medios para hacer conocer lo que se hace, y los que tienen estos medios son justamente la gente que se reúne en un espacio como este, debate sobre cualquier tema y lo pone en la red, lo hace llegar a través de discos o memorias flash. Pero también en La Habana hay grupos que salen en distintos municipios a protestar en la calle, a demandar, a hacer trabajo comunitario. Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que existen en la zona occidental también se dedican a esto, a ayudar a la gente, a ayudar a niños, proyectos con mujeres, hay proyectos incluso muy interesantes ahora mismo contra la violencia, tanto de género como la violencia social, juvenil, política, la violencia en sentido doméstico. Yo creo que hay una confluencia y hay un sentido de urgencia que está poniendo a todo el mundo en una perspectiva de que, caballeros, damas y caballeros, vamos a sentarnos y vamos a tratar de buscar los puntos mínimos de confluencia que puedan impulsarnos en un proceso de democracia, porque hay más disponibilidad social. La oposición crece, la sociedad civil crece, el descontento crece y la gente ya no le da tanto la espalda a las alternativas que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa, ¿no? Y sobre el país mismo. De modo que sí, es necesario este congreso, de modo que es difícil hacerlo, porque 200 gente reunida, y se puede reunir más en un lugar, eso va a traer la represión, y al mismo tiempo sí, en grupos más pequeños, se está generando este consenso sobre puntos mínimos para adelantar el proceso de una estrategia común de la oposición. Víctor. No sé si te acuerdas de mí. Perfectamente, perfectamente. Bueno, yo te quería hacer 2 preguntas de tipo económico porque es realmente de lo que has estado hablando, pero estoy de acuerdo con Alberto que es un punto importante que en la cuestión política, precisamente como lo le interesa, no sé. Entonces quisiera hacer un comentario a ver si tú crees que se merece más desarrollo. Un comienzo y un incipiente comienzo de conciencia política que tuvo mucha resonancia fue el proyecto Varela, y eso fue hace años. O sea que no se puede decir que no haya. Estará soterrado, pero hay. Y a usted, bueno, me gustaría que puedan comentar. Pero bueno, mis preguntas, que son 2, básicamente son
en lo que has mencionado sobre la economía, ¿qué piensas del anuncio reciente de la moneda única? ¿Qué importancia tiene esa partida? Que veo que es muy reciente y que no... Eso por un lado. Y por otro lado, quiero preguntarte si conoces el libro último de Mesa Lago sobre la reforma de Raúl. Lo conozco, pero solo de referencia, no he podido tener el libro. Bueno, yo te lo doy cuando quieras. Exactamente, gracias. Pero bueno, esas son las dos preguntas que son de tipo económico, ¿sabes? Sí, mira, la moneda única es importante, ¿no? Es decir, ningún país serio que quiera desarrollar una economía tiene dos monedas circulando en el país, ¿no? O una o la otra, pero no dos monedas. Creo que el intento del gobierno cubano de unificar la moneda responde más a las presiones externas que a las presiones internas. Presiones externas porque el gobierno cubano está buscando desesperadamente financiamiento y apoyo económico. Pero aquellos actores, aquella gente que puede dar dinero, no quieren más distorsión en la economía cubana. Y las dos monedas, la existencia de dos monedas, no permite que se refleje realmente cuál es la sostenibilidad de la economía cubana y al mismo tiempo no permite cómo medir la economía cubana, el comportamiento de ella de una manera real, que le dé confianza a inversionistas o prestamistas extranjeros para adelantar este proceso. No se puede divorciar esto de este intento de unificación de la moneda de lo que está sucediendo en el Mariel. El gobierno está buscando, es decir, Brasil ha hecho la primera y más importante apuesta, pero un proceso de esa naturaleza no se desarrolla con un solo inversionista en ningún lugar del mundo. Y el gobierno cubano ha abierto la canasta de invitación a inversores extranjeros. Y quizás muchos se le han acercado diciéndole que estarían dispuestos, pero que con dos monedas no hay manera de saber. Y por lo tanto, el dinero huye ante esta situación ya no de inestabilidad política, sino de falta de confianza económica, como se supone que exista con dos monedas. Yo creo que eso es importante. Mi pregunta es también, no tengo respuesta para ella, ni converso, por supuesto, en Cuba con gente que son economistas propiamente, es si el gobierno cubano va a estar en capacidad justamente de hacer esto en el tiempo que se necesita hacer, porque en algún momento la moneda va a ser única, eso lo sabemos todos. Pero la pregunta es si el gobierno está en capacidad de hacerlo. Yo no estaría muy seguro ahora mismo de que esté en capacidad de hacerlo, aun cuando me doy cuenta de que es urgente, por una sencilla razón, y con esto termino la respuesta. Ni el peso antiguo, ni el peso moderno, que el peso antiguo es la moneda que más o menos casi todos conocemos, el peso moderno es el llamado CUC, convertible, ninguno de los dos tiene respaldo real en los procesos económicos de Cuba, ninguna de las dos. No es que una lo tenga y la otra lo distorsione, es que ninguna de los dos lo tiene. Y entonces está creando un problema de artificialidad. Prácticamente el problema que está creando es el problema de invitar en términos económicos a que el gobierno dolarice la economía, que haga lo que hizo Ecuador. Bueno, que empiece a entrar los dólares y nosotros utilizamos el dólar como moneda de circulación nacional y por supuesto moneda de cambio. Pero eso tiene otras implicaciones, inclusive de hacer el caso cubano por la mala relación con los Estados Unidos, etc. Y por una cuestión en términos políticos de soberanía, ¿no? Pero yo creo que la moneda única vendrá, no sé si el gobierno cubano tiene capacidad de hacerlo, y al mismo tiempo no sé si al hacerlo, cuando lo haga, y si lo hace el gobierno cubano, pues no traiga más distorsión de la que existe actualmente en la economía del país. Víctor. Yo estoy muy de acuerdo, si he entendido bien lo que has expresado en cuanto que en Cuba, no lo he dicho así, pero en Cuba hay mucha división de grupos y de alguna forma se ha de intentar en todo lo que sea posible honrar esa fuerza, aunque no todos piensen igual, hay distintos pensamientos. Eso me parece bien. El problema de la apertura que ha hecho Raúl Castro en cuanto a los que trabajan por cuenta propia, así se dice aquí en España, eso es simplemente un bocadillo que él ha dado precisamente para que en el extranjero crean que, como bien has dicho, que hay una apertura. La apertura no existe de ninguna forma. Ellos cuidan mucho lo que es la ideología, aunque sea tonta, porque la gente piensa, ve una película
Las últimas noticias que hay de este fin de semana es que han cerrado totalmente aquellas salas pequeñas en las casas que exhibían películas, porque según ellos nunca han dado permiso para eso.